Sean bienvenidos a este curso sobre programación NET, para lo cual estamos utilizando Visual C Sharp en su versión 2010 Express Edition. Bueno, pues esta es la clase número 3, ¿sí? En esta clase vamos a ver enumeraciones y pues como en la clase anterior, en las clases anteriores ya tengo la forma lista. Ya expliqué anteriormente cómo se agrega una forma y cómo hacer que esa forma sea la que se ejecute inicialmente. Bueno, pues damos doble clic y entramos al código. Como ya dije anteriormente, vamos a utilizar el evento load de la forma para escribir el código que estemos probando. Y bueno, pues sin más empezamos a ver qué son las enumeraciones. Bueno, las enumeraciones es una forma organizada de manejar constantes, ¿sí? Que tienen relación entre sí. Hemos visto como en la clase primera cómo definir una constante numérica. En muchas circunstancias de programación nos vamos a encontrar con que vamos a tener que definir varias constantes numéricas con respecto a algo, ¿sí? Con respecto a un documento, por ejemplo, que es el ejemplo que voy a utilizar, ¿sí? Vamos a manejar un ejemplo de que las facturas van a tener tres estatus, ¿no? Activa, impresa y cancelada. Entonces, vamos a manejar un enumerado para esas constantes, ¿sí? Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que las enumeraciones tienen que ser de cualquier tipo numérico, ¿sí? Solamente pueden ser numéricas las enumeraciones, no hay constantes de otra cosa más que numéricas, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar aquí a otra cosa, perdón, las enumeraciones se declaran eh, fuera de cualquier evento, ¿sí? O sea, se declaran dentro de la clase, ¿sí? Como en este caso. Y bueno, eso había que saberlo porque luego hay gente que intenta colocarlas aquí como en las variables y no, debe ser fuera del evento en la clase, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo declaramos un enumerado? ¿Sí? Pues primero se escribe la palabra enum, ¿sí? Que es la palabra reservada, después se coloca el nombre del enumerado, en este caso es status factura, y después opcionalmente se coloca dos puntos y el tipo de dato, ¿sí? Si no coloco esa información, da por default que es ese, el integer, ¿sí? Y si no, pues pongo dos puntos y pongo cualquier otro tipo de dato numérico que tenga, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Puede ser todos los tipos numéricos que hay aquí, integer 16, 32, etcétera, ¿sí? Todos los que sean numéricos, que espero que a este momento de la clase ya hayan visto, ya hayan investigado cuáles son los tipos de datos disponibles en C Sharp, podemos colocarlo ahí, ¿sí? Bueno, después vienen las llaves. Aquí voy a comentar sobre las llaves que a lo mejor no profundicé en el caso anterior. La programación de C, de cualquier lenguaje C, está basada en el manejo de llaves, ¿sí? Las llaves abiertas, como las llaves cerradas, son las que indican el inicio o el fin de código o de bloques con respecto a instrucciones, ¿sí? Eso es lo que hay que tener ya bien claro, que siempre que abrimos una llave, tenemos que cerrarla posteriormente, ¿sí? Bueno, después de que abrimos una llave, empezamos a colocar las constantes, ¿sí? Yo aquí coloqué 3, activa, le puse igual y le puse el valor de 1, después puse coma, después puse impresa, igual 2, coma, cancelada, igual 3, y ahí ya no coloqué coma, ¿sí? Entonces, alguien va a decir que, bueno, aquí no se cumplió lo que había dicho anteriormente, de que cada instrucción de C debe de acabar con punto y coma. Bueno, pues este caso, si quieren verlo así, no debe de terminar con punto y coma, ¿correcto? Sí hay bueno, sí hay una explicación, ¿no? O sea, es que estoy definiendo un enumerado, no es exactamente una instrucción de código y esa es la razón, ¿verdad? Pero no voy a entrar a polémicas de código ni nada parecido, nada más entendámoslo así. Bueno, ahora, si yo no coloco los valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si yo nada más pusiera activa, coma, impresa, coma, cancelada, ¿sí? Entonces, por default, Visual C Sharp le asigna el 0 a la primera, y consecutivamente va agregando un número más a las demás,
¿sí? Eso es lo que hay que saber. También hay que saber que no es necesario que los valores sean consecutivos. Yo puedo poner aquí 5, luego aquí puedo poner 6, 7, etcétera, ¿sí? 9 no deben de ser progresivos y consecutivos, sino que pueden ser distintos, ¿correcto? Yo lo voy a dejar aquí, sí, 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, ya tenemos el enumerado definido. En ese momento el enumerado, digamos que se convierte como un tipo que tengo yo disponible, un tipo de dato para declarar variables. Entonces lo que voy a hacer es declarar una variable de ese tipo que acabo de definir, que es un enumerado. Entonces, ya vimos en clase anterior que para definir una variable primero tengo que indicar el tipo y luego el nombre de la variable y luego punto y coma. Bueno, pues aquí escribo status factura, ¿sí? Que es el tipo de dato enum que yo definí. Aquí está la ayuda, fíjense. Y después coloco el nombre de la variable. Yo le coloqué el nombre de la variable esta factura, ¿sí? Es de status factura, punto y coma, ¿sí? Ahora, ¿cómo asignamos un estatus a la variable del enum? Bueno, pues por lógica, pues coloco la variable, ¿sí? Después coloco el enum, ¿sí? Eso es lo importante de esto, que nos va a forzar a usar el código correctamente. Escribo status factura y ahí están disponibles los status. Fíjense, lo voy a poner así, factura, igual, status factura, punto, y ahí están, ¿sí? Eso es muy interesante porque nos obliga, así por decirlo entre comillas, a, a no colocar un estatus en la variable que no sea el correcto, el que hayamos definido. Si intentamos escribir un número así directamente, no nos va a dejar, nos va a poner un error. Aquí está, no se puede convertir implícitamente el tipo int en el tipo status factura, ¿sí? Aunque definimos que era integer el status factura, no lo ve así Visual C Sharp. Quiere que forzosamente el dato venga de status factura punto y cualquiera de los tres valores de ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace tener a escribir y estar más seguros del código que estamos escribiendo y aparte mucho más legible, ¿no? Porque si pudiéramos escribir ahí el 3, pues diríamos, bueno, ¿y ese 3 qué será? Pues quién sabe, ¿sí? Entonces, si ya nos obliga a poner activa o a poner cancelada o impresa, bueno, ya tenemos un código más legible, ¿sí? Esa es otra cosa en las que han avanzado los lenguajes de programación. En muchas cosas de sus capacidades, pero también en obligarnos, por decirlo así, a tener un código más legible, ¿sí? Bueno, después de eso, pues ya lo único que hago es mandar la información a la pantalla, ¿sí? Usando el console.write que ya habíamos dicho. Y después utilizo la función toString que viene dentro de la variable factura, ¿sí? Si yo pongo sta factura punto, tengo ahí acceso a esas funciones y en este caso pues ya la que quería mostrarles es la de toString, que lo que hace es aquí está string, bueno, dice que está obsoleta pero sí funciona. Lo que hace es mandar a, a la pantalla, a la ventana de resultados, la cadena que corresponda al nombre, ¿sí? De la enumeración, ¿no? De la constante. También aquí, por ejemplo, usé otra instrucción para imprimir, porque todavía estuve averiguando cómo mandar, me preguntaron que cómo poder mandar información a la ventana de inmediato como en Visual Basic. Y pues ya la estuve buscando y lo único que esta parecía que iba a lograrlo porque dice debug print al igual que Visual Basic, pero no, igualmente manda a la ventana de resultados, no manda a la ventana de inmediato. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a probar el programa. Como les dije en la vez anterior, le voy a poner aquí un breakpoint que es con F9, ¿sí? Pongo el cursor ahí, pongo F9 y doy F5 para que el programa se ejecute hasta esa línea y no entre a todo lo demás que ya vimos que entra previamente, ¿sí? Entonces ya le doy F5 y el programa ya está, ya ejecutó todo lo anterior y entró ahí, ¿sí? Si vemos aquí variables locales, ahí vemos el enumerado y aquí está factura, ¿sí? Factura está con 0, ¿sí? Entonces le doy F8, F10, perdón, aquí es que es la F, ahí está. F10 ya me colocó el valor en la factura de activa, ¿ok? ¿Sí? Ahí está. Y ahora doy F10 otra vez y
vemos cómo nos mandó a la ventana de resultados la palabra activa, ¿sí? Y también en System Diagnostics.debug.print nos va a mandar el mismo mensaje a la misma ventana de resultados. Doy F10, ¿sí? Acuérdense que F10 es para que ejecute y ya no entre a una función por si estábamos usando una función, y con F11 entra a una función, ¿sí? A cada código, a cada instrucción de la función, ¿correcto? Bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver momentáneamente con respecto a los enumerados, ¿sí? Y pues voy a hacer un breve resumen como lo he hecho siempre. En esta clase pues vimos que es la clase número 3, vimos lo que es enumeraciones, vimos que es una forma organizada de manejar constantes que tienen relación entre sí, que las enumeraciones o los enumerados tienen que ser de cualquier tipo siempre y cuando sean numéricos, que si no se definen los valores comienza en el 0 y va aumentando hacia arriba uno en uno, y que deben de declararse enumeraciones fuera de cualquier evento, ¿sí? Se declaran dentro de la clase, ¿sí? Después vamos a ver más claro esto, ¿no? Vimos aquí que la palabra reservada que nos permite definir un enumerado es la palabra enum, y después de ella se coloca el nombre del enumerado. Después opcionalmente, si se quiere, se indica el tipo del enumerado, ¿sí? Se ponen dos puntos y integer, ¿sí? En este caso yo puso integer, pero si no lo hubiera puesto, hubiera sido integer porque el valor por default es integer. Voy a poner aquí el valor por default de los enumerados es integer, del tipo del enumerado es integer. Bueno, después escribimos los enumerados separados por coma, ¿sí? O sea, pongo activa igual a 1, coma, y luego pongo el otro, ¿sí? En el último ya no pongo nada. Puedo no poner el valor, ya dijimos, y que pueden ser valores salteados, 1, 5, 7, etcétera. Después vimos cómo asignarle declaramos una variable ya utilizando el enumerado, que el enumerado se convierte en un tipo, por decirlo así, un tipo de dato que podemos usar como cualquier otro de los que tenga Visual Basic. Declaro el tipo, pongo el tipo y luego el nombre de la variable, que ya vimos que esa es la forma de declarar una variable. Igual, finaliza con un punto y coma, eso ya no lo voy a decir. Después, cómo asignamos un valor. Vimos que cuando le asignamos un valor a esa variable, pues tenemos que hacerlo a través del enumerado para usar únicamente los status que definimos. Bueno, los enums, numerados o constantes que definimos. Eso nos evita poner valores equivocados, ¿sí? Nos forza a escribir código más exacto, más legible. Después vimos cómo mandar la cadena del enumerado a la cadena correspondiente al valor del enumerado a la pantalla a través de console.write, y también usamos la clase system, ¿sí? Bueno, el namespace system con la clase diagnostics y con la clase debug, o sea, system diagnostics on namespace, pero ahorita no quiero hablar sobre eso. Y luego viene la clase system y la función print, que lo que hace es mandar también a la ventana de resultados, no lo hace a la ventana de inmediato como sucede en Visual Basic. Y bueno, pues